Estamos en el primer punto sobre las Sagradas Escrituras. Gálatas, libro de Gálatas, capítulo 1, versículo 8. Yo voy a leer desde el verso 6. Gálatas 1, 6. Amén. Libro de Gálatas, capítulo 1, versículo 6. Doy lectura en el nombre del Señor. Amén. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Amén. Amén. Dios Padre, su santa escritura ha sido leída. Te ruego, Padre Celestial, que por medio de su gracia nos seas compartiendo esta palabra, que sea tu Espíritu Santo hablando a cada uno de nosotros. Denos, Señor, sabiduría, denos entendimiento, denos la comprensión que necesitamos, Señor, para que al oír tu voz, nuestro corazón se estremezca. Como pudo decir Habacuc, oír tu palabra de mí. Permítanos, Señor, podamos tener en alta estima esta palabra tan preciosa acerca de Dios y su evangelio. En el nombre de tu amado Jesús. Amén. Amén. Favor de tomar asiento, amados en el Señor. Y como usted bien lo sabe, estamos viendo cada día martes la Confesión Bautista de Fe de 1689, siendo el punto primordial sobre las Sagradas Escrituras. Sobre las Sagradas Escrituras. Hemos visto ya la revelación natural, hemos visto ya la revelación especial. Hemos visto que los libros apócrifos no pueden ser parte de la palabra de Dios. Pues los libros inspirados, lo hemos dicho, están interconectados entre sí. Entonces, si uno quiere poner un libro número 67, ese libro no concordaría con las demás escrituras. Por eso, como ustedes, si alguna vez ha tomado una Biblia católica, tiene el libro de los Macabeos, tiene el libro, ¿cierto?, otros libros más, que no son considerados en la Biblia evangélica porque no son textos inspirados. No fueron considerados en los tiempos de Jesús, ni tuvieron, ¿cierto?, ese sello apostólico del cual se fundamenta la palabra de Dios. Hoy veremos la autoridad superlativa que tienen las Sagradas Escrituras. La autoridad que tienen las Escrituras es algo tan grande que está por encima de todo lo que se diga, que está por encima de todo lo que nosotros pensemos que puede ser. Es algo que un cristiano indudablemente debe entender. La confesión de fe dice: la autoridad de las Sagradas Escrituras, por la que debe ser creída, no depende del testimonio de ningún hombre o iglesia, sino enteramente de Dios, quien es la verdad misma, el autor de ella. Por lo tanto, debe ser recibida porque es la palabra de Dios. Lo primero que estudiaremos es que las Sagradas Escrituras son la autoridad de Dios. Son la autoridad de Dios. Para partir hay que definir la palabra autoridad. Autoridad significa el derecho de mandar o gobernar a las personas que están subordinadas. Entonces, cuando hablamos de las Sagradas Escrituras como nuestra autoridad, estamos diciendo de que Dios, por medio de estos 66 libros, tiene el derecho de gobernar nuestras vidas. Todo lo que dice estos 66 libros bíblicos a nosotros nos deben transmitir lo que Dios quiere mandarnos, lo que Dios quiere ordenarnos a nosotros. La vida del cristiano debe rondar en lo que las Escrituras dicen acerca de Dios y en lo que las Escrituras nos mandan a nosotros que hagamos. Eso lo estamos estudiando también en el discipulado.
Una de las crisis más terribles que está viviendo, y lo vamos a hablar, ¿cierto?, a nivel de Latinoamérica, una de las crisis más terribles que está viviendo Latinoamérica desde el año 1909 aproximadamente hasta ahora, es el surgimiento de la emoción, del emocionalismo, del movimiento pentecostal, con todo su deseo de emocionar las cosas. ¿Y a qué me refiero con esto? Que la autoridad de las Escrituras muchas veces ha sido opacada por sueños, ha sido opacada por visiones, ha sido opacada por profecías, por experiencias, por tradiciones o por conjetura de los hombres. Por tan solo decir, yo creo que es de esta manera la Biblia, yo creo que la Biblia debe ser mirada de esta manera, estamos dejando a la Biblia ya no como nuestra autoridad, estamos dejando que otras cosas nos gobiernen. Por eso hemos dicho, las confesiones de fe no son la autoridad. ¿Quiénes son la autoridad de la confesión de fe? Es la misma palabra de Dios. No es lo que diga un pastor la autoridad, es lo que las Escrituras digan, lo que debe ser creído, porque es Dios que la inspiró. La confesión muy claramente dice, las Sagradas Escrituras, la autoridad de las Sagradas Escrituras, por la cual debe ser creída, no depende del testimonio de ningún hombre, ni depende del testimonio de ninguna iglesia, porque nosotros no somos los que certificamos la palabra de Dios, es ella la que nos certifica a nosotros, es ella la que certifica a la iglesia, es ella la que certifica cada cosa que hacemos, porque hemos dicho, una vez lo repito, autoridad significa el derecho de gobernar a las personas que están subordinadas. En este caso nosotros estamos subordinados a la autoridad de nuestro Dios, pero esa autoridad no es algo que yo me lo puedo imaginar, yo creo que el Señor en esto me va a mandar, no, de acuerdo a la autoridad máxima llamada la palabra de Dios. Pero los cultos, y no sé si usted algún día ha ido a un culto pentecostal nuevo, estos cultos se caracterizan porque personas empiezan a profetizar en su silla, empiezan a decir, ¿cierto?, dentro de su éxtasis, hermana tanto, Dios tiene esto que decirte, hermano tanto, Dios tiene esto otro que decirte. Esos cultos se caracterizan, no estoy hablando de todos, pero en su mayoría, de contar a través del púlpito los testimonios de las personas. Es que cuando yo fui a tal lugar, es que cuando yo hice tal cosa, siempre va girando en torno a la persona y no a la autoridad máxima que es las Escrituras. Las experiencias dicen, es que yo experimenté esto, pero la Escritura dice esto, no, es que yo viví esto. Lo hemos dicho, las experiencias no las podemos cuestionar porque eso lo vivieron las personas, pero sí la autoridad máxima pone en duda de que sea Dios el que le habla a las personas fuera de la palabra, porque es la palabra la que regula lo que otras personas dicen acerca de ella, ¿entienden? Estas personas, como le cuento, dicen estos profetas, Dios te va a bendecir, pero eso es algo totalmente superficial. Dios nos bendice desde que estamos levantados, ¿me entiendes? Entonces la persona, igual que el horóscopo, dice, ya hoy día te va a pasar esto, y uno lo asocia a eso. Entonces estas personas pasan por este tipo de cosas y se empiezan a alejar de la autoridad máxima que es la palabra de Dios. Por eso nosotros, como fin primordial, si nos reunimos aquí, nos reunimos teniendo a la Biblia como nuestra autoridad máxima, teniendo la palabra de Dios como aquella que nos rige y como aquello que dentro del culto y dentro de la reunión prima, y es lo más importante. Lo hemos dicho, la adoración más importante es la palabra de Dios. Púlpitos y congregaciones están tan llenos de testimonios personales, de profecías fuera de la Escritura, de emocionalismo, de creencias erróneas, de defensas a lo que tal persona o tal pastor dijo, de presuposiciones que la palabra de Dios está siendo ignorada y relegada a confiar en lo que yo quiero creer de él. A ese punto, muchas personas también van a la Biblia con presuposiciones. ¿Qué queremos decir con eso? Yo quiero encontrar en la Biblia, no sé, algo que apoye mi pensamiento. Lo hemos visto. ¿Cuántas personas para apoyar su
evangelio de la prosperidad y robarle el dinero a las personas, ¿qué utilizan? La misma Biblia. Pero que ellos utilicen la Biblia, la Biblia de mala forma, eso no quiere decir que la autoridad no los vaya a condenar más adelante si no se arrepienten. Porque esta sigue siendo la autoridad. Si ellos la usan erróneamente, tendrán que ser condenados y juzgados por esta autoridad máxima. Cuando hablamos de que la Biblia es la autoridad y tiene el derecho de gobernar sobre los cristianos, no estamos diciendo que un texto erróneo de la palabra va a gobernar a las personas, sino lo que la Biblia quiere decirnos. Eso lo hemos dicho, hay personas que sacan solamente una parte de las escrituras para decir esto es lo que hay que hacer. No. Necesitamos que todas las escrituras de una manera clara y precisa nos digan lo que debemos hacer, pero de una manera clara y confiable, no de lo que la persona cree que se diga. Por eso dejar las presuposiciones. Nunca debemos ir a la Biblia. Cuando vayamos a la autoridad máxima debemos ir para que ellos nos gobiernen, no pretendiendo nosotros gobernar la palabra. No sé si me entiende a veces, porque muchas veces como seres humanos cometemos ese error. Vamos con ideas propias a la Biblia y eso nos hace creer cosas erróneas. Por eso partimos con el libro de Gálatas capítulo 1. Y si hay algo que no puede ser erróneo, si hay algo dentro de la Biblia, recuerde que dentro de la Biblia, lo vamos a estudiar más adelante, hay cosas clarísimas, pero hay cosas también que son complejas, son más duras, son cosas que Dios no las clarificó tanto. Pero las cosas que sí Él quiso clarificar tienen un propósito, ¿cierto? De que no tengan doble lectura. Por ejemplo, lo que está apuntando aquí el apóstol Pablo no es una creencia si hemos de comer pescado o hemos de comer carne, ¿me entienden? No es una creencia, no sé si me debo dejar el pelo largo o me lo debo cortar. Lo que está hablando aquí el apóstol Pablo a la iglesia de Galacia es sobre el Evangelio. Porque esa es la esencia misma de todo lo que la palabra de Dios nos dice. De eso se trata la palabra, de Cristo y su Evangelio. Lo hemos estado estudiando, de eso se trata la palabra. Entonces, si el Evangelio está mal, o yo tengo una presuposición de lo que yo creo o pienso que es el Evangelio, eso me autodescalifica al tiro de lo que es la salvación. Me aleja de la escritura misma. Vamos a Gálatas capítulo 1, versículo 6. Gálatas 1, 6. Dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. La iglesia de Galacia, hablándose, ¿cierto?, de Asia Menor, el apóstol Pablo, ¿cierto?, pudo fundarla, pudo levantar aquella congregación, pero el apóstol Pablo no se quedaba en un solo lugar. Él levantaba esa congregación y después se iba a predicar a Filipo, a Colosas y a diferentes áreas de Asia Menor. Incluso, ¿cierto?, tenía un viaje pendiente a España. Entonces, vamos viendo cómo el apóstol Pablo después, por medio de las cartas, se entera de que ellos estaban siendo llevados a un diferente nivel. Si el apóstol Pablo los dejó en la autoridad máxima, los dejó con la autoridad máxima de las Escrituras, ¿por qué ellos después fueron llevados a otra cosa? Estamos hablando de la era apostólica, lo estamos diciendo 2000 años después. Estamos hablando que aún en la era apostólica las personas utilizaban la Biblia de mala forma para crear otras cosas. En este caso, si usted hace un estudio más profundo del libro de Gálatas, el problema que sucede en esta iglesia es que se metieron los judaizantes. Recuerde que obviamente el Evangelio y Cristo, los profetas, el Antiguo Testamento, todo proviene de allá. Pero después el Señor, obviamente, cuando comisiona a los discípulos, nos comisiona a ir ahora por todo el mundo. Ahora ya no estaba relegada el Evangelio y la palabra, no estaba relegada a una sola nación. Ahora Cristo está reinando, por lo tanto ahora todo el mundo debe anunciarse esta buena noticia. Pero aquellas personas nacionalistas judíos no quisieron separarse, ¿me entiende? La iglesia tuvo que irse separando un poco del judaísmo hasta que se separó por completamente. Ese quedó como judaísmo puro. Entonces el judaísmo puro, con algún toque de cristianismo, empezó a meterse en las iglesias. El apóstol Pablo iba predicando aquí, cuando ellos veían que el apóstol Pablo se iba a otro lado, ellos se metían en la sinagoga a enseñar otras cosas. Por ejemplo, cosas como tienen que circuncidarse.
Y hoy en día tenemos el caso actual de que en muchas iglesias o en algunas congregaciones se está metiendo lo que es la idea del judaizante. Ellos guardan el día sábado, comen, ¿cierto? Ellos no comen cerdo. No sé si muchas veces se va a encontrar con un tipo de personas: tú eres cristiano, sí, soy cristiano, no como cerdo, guardo el sábado, hago esto y hago esto otro. Y usted va al Antiguo Testamento y dice: sí, pues aquí está, la autoridad bíblica lo dice en el Antiguo Testamento. Pero no ponen en claro de que el antiguo pacto quedó, ¿cierto?, viejo, y ahora le dio paso al nuevo pacto que es en Cristo. Todas estas cosas se cumplen en el mismo Señor. Entonces estos judaizantes lo que hacen, y hasta el día de hoy, pero estos son falsos judíos, los de ese tiempo eran verdaderos judíos, los falsos judíos ahora se meten en la iglesia y empiezan a decirle a las personas: colóquese un gorrito aquí, colóquese, ¿cierto?, una menorá, empecemos a cantar en hebreo, empecemos a meternos en eso, y al final, así, ¿cierto?, se dejan así unas barbas, y empiezan a meterse a ese mundo que después miran a un cristiano y le dicen: tú no tienes la verdad completa. Yo sí tengo la verdad. Y después estas personas le ponen un cuento tan grande que le dicen: tú tienes sangre judía, tú tienes descendencia, y hacen meter a estas personas en un cuento y en una secta que los aleja del verdadero evangelio. ¿Cuál es el evangelio? Cristo ha sido crucificado, ha derramado su preciosa sangre para limpiar nuestras culpas, pero ellos ya desvían el evangelio a ciertas normas y reglas que ellos tienen que hacer. Es en ese contexto que el apóstol les dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo a seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Qué es lo que querían hacer del evangelio de Cristo? Pervertirlo. Querían añadirle cosas que hicieran que ese evangelio ya no fuera el mismo evangelio que se estaba predicando verdaderamente. No es que exista otro, no hay otro evangelio, pero estas personas quieren formar un nuevo evangelio. Y el apóstol deja claro que la autoridad máxima, ¿cuál es? La palabra. Miren lo que dice Gálatas capítulo 1, verso 8. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldito. Una palabra fuerte que está utilizando aquí el apóstol. Incluso, si usted se fija, dice: si aún nosotros. Él se incluye. Y usted puede decir: pero la autoridad apostólica es una autoridad que obviamente demarca las escrituras, nos muestra lo que nosotros debemos creer. Sí, pero el apóstol Pablo está hablando que si ellos mismos, por ejemplo el apóstol Pablo, hablara algo fuera de la palabra, tendría que ser maldecido, porque está alejándose del evangelio. Estamos hablando, ¿cierto?, del evangelio como la creencia más importante dentro del cristianismo. Porque si nosotros tenemos mal el evangelio, entendimos mal lo que es el evangelio, entendimos todo mal. No sé si me entiende, porque el evangelio es lo fundamental que hay que creer. Si no tenemos un correcto entendimiento de lo que es el evangelio, estamos lejos de la salvación, estamos fuera de la salvación. Hay personas, ¿cierto?, como la Iglesia Católica, que pretenden poner la salvación como una competencia entre lo que ha hecho Cristo y lo que el ser humano debe completar por medio de las obras que haga. Eso es algo bíblico. ¿No, cierto? Porque ¿quién completó todo? El Señor. Cristo en la cruz. Él pagó todo. No hay algo que nosotros ahora debamos hacer para pagar la salvación. Él ya lo ha hecho todo. Pero estas personas querían pervertir este evangelio. Y el apóstol decía: más si aún nosotros. La Escritura dice en el libro de los Efesios que debemos, y la iglesia es edificada sobre el fundamento de apóstoles y profetas, pero no solo, siendo la piedra principal Jesucristo. Amén. Entonces, el corazón del evangelio es Cristo, y los apóstoles transmiten lo que ese corazón les bombea. Y si él mismo inventa otro evangelio, debía ser maldecido. La autoridad apostólica aún mismo se somete a la autoridad de las Escrituras. Y si la autoridad apostólica se somete a las Escrituras,
¿cuánto más nosotros debemos someternos al mismo? Por eso es importante, hermanos, de lo cual la palabra del Señor a nosotros nos deja claro, Romanos capítulo 12, que nuestro entendimiento debe ser renovado. Dice, no se conformen a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Eso es claro para entender que a la Biblia no se va con presuposiciones. Debemos seguir lo que ella nos ordena, no lo que otros nos ordenan. Debemos, y usted debe cerciorarse, porque está en el discipulado, porque usted debe cerciorarse de todo lo que le esté transmitiendo por medio de la palabra de Dios, sea algo bíblico. Porque si no es algo bíblico, estamos corriendo alguna falta. Y obviamente, ciertas las doctrinas fundamentales. Lo más claro en la Biblia es fundamental, el fundamento de todo. Lo menos claro, ¿cierto? Lo más oscuro es algo que uno tiene que ir estudiando más. Pero lo más claro, que se conoce en teología como la soteriología, la doctrina de la salvación, es lo que nosotros debemos tener claro. Porque si no tenemos clara la doctrina de la salvación, ¿de qué sirve estar aquí? Podemos tener claro todas las otras doctrinas, pero si no tenemos clara la fundamental, estamos perdidos. Entendamos que esta palabra, esta autoridad, aún está por encima de nosotros. Así es. Y usted dice, ¿qué tal si viene un ángel? Aunque venga un ángel del cielo, dice, verso 8, más si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare un evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea bendito, sea anatema. Se le puede aparecer un ángel, se le puede aparecer algo que le diga, yo soy el Señor, tienes que obedecer esto. ¿Y usted qué va a decir? No, apártate de mis armas. Porque la autoridad está aquí y se llama la Biblia, se llama la palabra de Dios. Esa es la autoridad máxima que nosotros tenemos. No es nuestra experiencia, no es lo que hemos vivido, no es lo que nos han transmitido, no es lo que otras personas dicen de él, es lo que la Biblia dice. Y si no leo mi Biblia, si no la estudio, ¿cómo voy a saber las cosas? Por eso hacemos ese énfasis, hermano y hermana. Lea su Biblia, para que no lo engañen. Lea su Biblia, pida del Señor sabiduría y entendimiento. Vaya sin presuposiciones a la Biblia. Deja que ella sea su autoridad, dejen que ella les hable. Porque eso es el problema que muchas veces cometemos. Vamos a la Biblia queriendo encontrar el apoyo para hacerlo mal. Dejemos que hay religiones como lo son los mormones que dicen utilizar la Biblia, pero ellos dicen, pero tenemos también otro evangelio, tenemos otro libro, el libro de Mormón, aparte de la Biblia. ¿Y cómo llegó ese libro a ustedes? No es que un ángel llamado Moroni lo trajo y se le reveló, ¿cierto?, a este hombre, y ahí creó todo esto. ¿Qué deberíamos decir ante esas cosas? ¿Le deberíamos abrir la puerta a un mormón? ¿Le deberíamos conversar con ellos? Ellos tienen otro evangelio, tienen un evangelio diferente. ¿Y qué dice la palabra? Si tienen otro evangelio diferente, sea la tierra, ¿no? Nosotros no tenemos que ver ahí. No tenemos que ver ahí. Porque ellos están creyendo en otras cosas que el Señor no ha establecido. El canon está cerrado. Y el canon son los 66 libros bíblicos a los cuales nosotros debemos creer. Hemos dicho, son 39 del Antiguo Testamento y son 27 del Nuevo Testamento. Eso es la revelación misma de Dios y la autoridad por encima de todas las cosas. ¿Por qué la Biblia tiene esta autoridad? Porque lo estudiamos la otra vez. Porque toda escritura, dice la 2 de Timoteo capítulo 3, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre sea perfecto, enteramente preparado para toda la obra. Eso quiere decir que si Dios la ha inspirado, esta Biblia es nuestra autoridad y esta Biblia es lo que nosotros debemos enfocarnos y estudiar. La palabra de Dios en Romanos capítulo 1, afirmando esta verdad. Romanos capítulo 1, versículo 1 dice así. Recuerde que si no tenemos claro lo que es el Evangelio, estamos en grave peligro de ser engañados. Porque eso es lo fundamental. Es algo que no podemos estar en ninguna vez. Romanos capítulo 1, versículo 1 dice: Pablo,
siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que Él había prometido antes por sus profetas en las santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, quien era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, entre los cuales estáis también vosotros, llamados a ser Jesucristo. ¿Está predicando qué cosa aquí? ¿Con qué está partiendo el apóstol Pablo? Está partiendo con el Evangelio. Y está señalando de que los profetas, es decir, el Antiguo Testamento, ¿a quién apuntaba? A Cristo. Por eso les hemos dicho, la Biblia apunta siempre a Cristo. La Biblia apunta a Cristo. Y los profetas escribían de acuerdo a lo que Él había prometido, de acuerdo a lo que Dios mismo había prometido por el Evangelio. La Biblia no son casos y historias aisladas. Todas estas historias y todas las profecías, todas las cosas rondan en un tema principal, el cual es Cristo. Amén. El cual es su Evangelio, el cual es su palabra, la cual nos hace, ¿cierto?, llegar a esta salvación tan preciosa. Vemos también que en Romanos capítulo 3, versículo 2, Romanos capítulo 3, versículo 2, dice así, con respecto, ¿cierto?, a los judíos. Y vamos a leer el verso 3 para tener el contexto. Verso 1, perdón. Romanos 3:1. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho. En todas maneras, primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. Pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. En ninguna manera. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que sean justificados tus palabras y venzas cuando fueres juzgados. Que los israelitas o muchos de ellos se hayan apartado del camino, eso significa que la palabra está errada. No. La palabra de Dios, si bien estaba con ellos, se les reveló, ¿cierto?, a ellos, a lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento. Nosotros no podemos dudar del Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento ha sido inspirado también por Dios. Estuvo con los judíos, y que los judíos estén muchos de ellos errados, eso no quiere decir que la palabra falle. La palabra sigue siendo la autoridad máxima. Amén. Porque la autoridad máxima no depende de los hombres. La autoridad máxima no depende de una iglesia, no depende de una denominación, no depende de lo que crea tal o cual persona. La Biblia tiene una autoridad máxima. Por eso nosotros no podemos gobernar a esta autoridad. Ella debe gobernar a nosotros. Dejemos que esta autoridad de la palabra de Dios nos gobierne a nosotros. No nosotros querramos de alguna manera gobernarla a ella, porque si intentamos y no nos arrepentimos de hacer eso, lamentablemente estamos yendo en contra de ¿quién? En contra de Dios. Por eso, no se preocupe si alguien está predicando otra cosa, si está predicando puras palabras vacías. No se preocupe de esas cosas. Preocúpese cuando se está predicando la palabra de Dios, porque es Dios quien por medio de las Escrituras está hablando. Y si hacemos caso omiso a estas cosas, y si no las tomamos en cuenta, no es que no estemos oyendo a los hombres, no estamos oyendo a Dios por medio de las Escrituras. Recuerden lo que sucede con Samuel. Samuel dice: el Señor, mira, me han desechado. No te han desechado a ti, me han desechado a mí. Tú eres un instrumento, ¿no? Si no es que las personas te desechen a ti, me están desechando a mí. Por eso preocupémonos cuando la palabra de Dios está siendo anunciada, porque si la despreciamos, el juicio nos espera. Si somos verdaderos cristianos, si somos hijos de Dios, vamos a tener que ser juzgados por esto. Lo utilizamos la otra vez, de Apocalipsis capítulo 1. Apocalipsis capítulo 1, versículo 19. Para que vean que las Escrituras han sido inspiradas por Dios, el hombre ha sido un instrumento solamente. Por eso esta autoridad está por sobre los instrumentos. Tiene vida propia esta palabra. Apocalipsis capítulo 1, versículo 19. Jesucristo manda a Juan de esta manera y dice: escribe las cosas que has visto, las que son
y las que han de ser después de esta. ¿Quién le manda a escribir? ¿Quién es? Jesucristo, el Señor. Dios manda a que estas cosas sean escritas por Juan. Por eso Juan no es la autoridad. La autoridad es quien habla por Juan. El fundamento apostólico no es la autoridad, es la piedra en la cual ellos están aferrados. Es el corazón mismo del Evangelio que bombea la sangre de los apóstoles. Y los apóstoles, por medio de estos 66 libros, no han transmitido las cosas. No crean que el apóstol Pablo mandó solamente estas cartas que están aquí. Existe una tercera Corintios. Existe cierto antecedente de que existen otras cartas del apóstol Pablo. Pero estas fueron inspiradas, no las otras. ¿Entienden? Lo que Dios quiso que sea inspirado es esto, y nada más que esto. Pudieran encontrar 20 cartas más, pudieran encontrar más cartas de Pedro, pero no las vamos a creer. Porque estas 66 libros han sido inspirados, ninguno otro. Solamente lo que está aquí, por medio de la palabra del Señor. Anteriormente ya hemos probado eso por medio de cómo se formó el canon, ¿cierto? ¿Qué criterios se utilizaron para que estos 66 libros fueran puestos como la palabra de Dios? Y vamos a dar, ¿cierto?, uno de ellos. Es que la Biblia está interrelacionada. Tiene referencias cruzadas entre ellas. Entonces, cuando usted mete otro libro, ese libro tiene cosas que no llegan a ningún lado. No tienen concordancia con todo esto. Entonces, estos 66 libros están todos interconectados. Algo que, si usted se fija, ¿cómo voy a juntar más de 40 autores y que durante más de 1500 años hablen una cosa y que todo esté interrelacionado, interconectado, todo lo que ellos escribieron? Eso es solamente obra de Dios. Amén. No hay otra obra que la obra de Dios. Entonces, por eso usted mete todo lo otro libro y no concuerda. No tienen eso que usted pueda encontrar en los Génesis. ¿No? Quieren decir cosas nuevas, quieren decir cosas aparte o solamente dar datos históricos, los cuales no tienen relevancia como la autoridad misma de Dios. Es la palabra de Dios, es su autoridad transmitida a nosotros, la que nosotros debemos preocuparnos por creer y por seguir. En tercer lugar, debemos decir de esta manera: si la Biblia ha sido inspirada por Dios, eso quiere decir que estamos obligados a recibirla de manera completa, no parte de ella, pues ella tiene la supremacía en nuestra vida cristiana. Ella determina lo que debemos o no debemos hacer. Entonces, cuando vamos a la palabra de Dios, no estamos diciendo que yo voy a creer los ciertos textos que me convienen solamente. ¿Es todo o no es nada? Porque toda la Escritura, ¿se fijan? No dice eso toda al azar. Toda la Escritura es inspirada por Dios. No dice solamente 20 libros ni 30 libros. Toda la Escritura es importante. Hoy día hacía el ejercicio de enumerar, de escribir cuántos libros de la Biblia me los sabía. Y saben que me dio tanta pena porque me faltaban dos. De verdad me sentía mal por eso, porque hay algo que uno no está considerando. Y me faltaban dos que eran fáciles, al final eran Osea y era griego. Pero uno debe ir entendiendo que esto debe ser relevante para nosotros. Obviamente no estoy diciendo que nos aprendamos de memoria eso, lo que estoy diciendo es que cada libro debe ser relevante para nosotros. Algunos escribieron una hojita, pero esa hojita es importante. A veces dejamos a Filemón lejos y algunos ni saben dónde está Filemón. A veces nadie sabe dónde está Esther, nadie sabe dónde está Ruth, pero eso es relevante en la palabra de Dios, en la autoridad misma del Señor. Y debe ser conocida por nosotros y entendida como algo tan precioso, como algo tan relevante. Porque ella no parte, sino toda la Escritura tiene la supremacía. Hemos dicho, la autoridad significa que ella nos gobierna, porque nosotros estamos subordinados a ella, nosotros estamos bajo el control de ella, porque somos cristianos por medio de la fe en ella. Esto lo vamos a ir viendo por medio de 1 Tesalonicenses 5:21. 1 Tesalonicenses 5:21. Nos parte diciendo este principio bíblico con respecto a la autoridad que tienen las Escrituras, no solamente
de lo que debemos creer acerca de Dios, no solamente lo que debemos creer acerca de su salvación, sino también en lo que nosotros debemos hacer en nuestra vida. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 21, dice esta frase tan cortita, pero tan determinante. Primera de Tesalonicenses 5, 21. Examinarlo todo, retener lo bueno. Examinen todo, retener lo bueno. Aquí no está diciéndole a una persona del mundo, examinen las cosas bajo su propia perspectiva y retengan lo que es bueno. Tampoco le está diciendo a una persona que no lee la Biblia, examine todas las cosas, porque su examen va a ser bajo sus propios pensamientos. Tampoco está diciendo sigue tu corazón y examínalo. No, examinarlo todo, retener lo bueno. Esto está dentro de la palabra. Para poder realizar un examen de lo que hago o no hago, de lo que debo hacer o no debo hacer, primero tengo que llenarme de qué. Tengo que llenarme de la palabra de Dios, porque si no me lleno de esta palabra, ¿cómo voy a examinar todas las cosas? El apóstol se preocupa por colocar en el verso 21 un absoluto, todo. Todo debe ser examinado. ¿Bajo qué autoridad? Bajo la autoridad máxima, la cual es la Escritura. Pero cuando estamos examinando todo, nuevamente le voy a recalcar lo que le he dicho 3 veces en la predicación. Cuando vamos a examinarlo todo, no vayamos a las Escrituras con presuposición. Ese es el punto, y de eso es lo que más debemos cuidarnos como ser humano, porque la Escritura dice, engañoso el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? El Señor lo conoce. Y como Él lo conoce, Él nos ha dicho que nuestro corazón es engañoso. Nuestro corazón nos va a engañar. Y vamos a querer ir a examinar todo, pero ya con presuposiciones. No. Quiero examinarlo todo, pero quiero que Dios me hable. Por medio de la palabra. Y no espere que Dios le hable así. Señor, quiero que me hable. Sí, no. Vamos a tener que dedicarnos a estudiar. Vamos a tener que dedicarnos a estudiar. Hay algo tan básico como una concordancia. Hay algo básico. Quizás no es un estudio profundo, pero sí una concordancia nos puede ayudar mucho en temas de examinar las cosas. Obviamente, si queremos examinar las cosas de manera más profunda, de manera más clara, vamos a tener que entrar a leer los libros completos, vamos a tener que entrar ya a estudiar un poco más profundo las cosas. Porque aquí se nos está dando una tarea, examinarlo todo. ¿Cuán relevante es la palabra de Dios para tu vida, hermano? ¿Cuán relevante es la palabra de Dios para tu vida, hermano? ¿Cuán relevante es? ¿Es algo primario? ¿Es algo secundario? ¿O es lo más importante para tu vida? Y si es lo más importante para nuestra vida, ¿cuánto tiempo le dedicamos? Porque recuerden que cuando algo es importante para nuestra vida, le dedicamos tiempo. Y si no le dedicamos tiempo es porque no es algo primordial en nuestra vida. Trabajamos y el trabajo es importante para nosotros porque ¿qué vamos a comer si no trabajamos? Eso genera importancia, por eso nos levantamos en la mañana. Por eso nos quedamos toda la hora hasta llegar a la casa. ¿Por qué? Porque es nuestra responsabilidad, es lo que necesitamos. ¿Por qué tomamos agua? Imagínense si no tomamos agua nunca. Si no comemos, ¿por qué comemos? Porque todo tiene algo de responsabilidad en nuestra vida. ¿Y cuánto más la palabra de Dios? ¿Cuánto más la palabra de Dios? Debe ser nuestra preocupación, porque todo debe ser examinado por Dios. Vamos al libro de Deuteronomio 17, 19. Deuteronomio 17, 19. Pero entender que esta autoridad máxima no es solo con respecto a lo que debemos creer acerca de Dios, o qué es lo que debemos hacer en el culto, sino que rige cada parte de nuestra vida. Deuteronomio 17, 19. Dice así la Escritura. Vamos a leer desde el verso 18 para que entiendan que aquí está hablando la palabra. Deuteronomio 17, 18. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley. O sea que está hablando de la ley de Dios. Del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Es decir, este texto no va a tener ninguna alteración porque las personas más cercanas a Dios lo tienen a su cuidado. Y dice el verso 19.
y lo tendrá consigo, y leerá en él todos los días de su vida. ¿Cuál debiera ser nuestro fin primordial? Y por esto va dirigido a los reyes. ¿Por qué los reyes o los líderes tenían que hacer eso? Porque ellos tenían que tomar decisiones. Y si ellos tomaban decisiones fuera de la palabra de Dios, iban a recibir el castigo. Entonces, si nosotros somos hijos de Dios y estamos mandados a examinarlo todo y retener lo bueno, debemos, no solamente un día, no solamente cuando me acuerde, debemos entender que esta autoridad máxima tiene una relevancia y tiene una importancia superlativa en nuestra vida. Porque dice, y lo tendrá consigo y lo leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlo por obra. Él iba a aprender porque se iba a aparecer el Señor en un sueño, en una visión, o una hermana se iba a levantar a profetizar, o un hermano se iba a levantar a profetizar. No, él iba a aprender porque todos los días iba a estar pendiente de la palabra de Dios. Y esta palabra de Dios me iba a enseñar a temerlo. ¿Cómo pretendo temer a Dios en mi vida si no lo conozco por medio de la Biblia? Si no tomo mi Biblia, no puedo esperar que esto sea algo mágico. Tengo que dedicarle tiempo. Y no esperemos que venga un espíritu, como todo ahora para todo hay espíritu. Espíritu para leer más la Biblia, ven a mí. No, ¿cierto? No es llamar el espíritu tanto. Vamos a reprender el espíritu la flojera, vamos a reprender el espíritu. No, hermano. Somos nosotros mismos que no le dedicamos tiempo y importancia a las cosas. Y todo esto se necesita disciplina. Se necesita que nosotros miremos qué les importa, para que después no nos quejemos de las cosas que pasan. Entonces ellos debían leer todos los días de su vida. Y leer todos los días de su vida, no estoy diciendo que pase 20 horas en la Biblia, lean una porción. Si es poquitito, si uno no tiene para qué tampoco volverse loco, si tiene que ir a poquito. Si la idea es poquito y aprender, ¿entiendes? Meditar en lo que estoy leyendo. Porque podría leer 20 páginas, pero si no me quedó nada, ¿de qué me va a servir eso? Porque lo que uno necesita es aprender. Necesita aprender para que tema a Jehová, para que guarde todas las palabras de la ley. Y estos estatutos no solo hay que guardarlos, hay que aplicarlos a la vida. Se guardan como un tesoro porque lo voy a necesitar en algún momento de mi vida. Y si en algún momento de mi vida no estoy capacitado con esta palabra, voy a cometer errores. Y esos errores me van a costar caro. Van a tener que causar en mí alguna disciplina de parte de Dios. Veamos lo que dice Deuteronomio 17, Josué 1:8. Después de Jueces, Deuteronomio, después de Deuteronomio, Josué, antes de Jueces, Josué capítulo 1, Josué capítulo 1, versículo 8. Siempre la gente se toma, ¿cierto? Tengo un texto para ti, esfuérzate y sé valiente, yo estaré contigo, no temas ni desmayes, ¿cierto? Siempre ya para subir el ánimo a una persona le dicen eso, pero no leen toda la Biblia. No hay que leer esfuérzate y sé valiente, no hay que leer ese texto nomás, hay que leer todo lo que dice para abajo. Miren lo que dice el verso 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Por eso los seres humanos siempre tendemos a ir con presuposiciones. Entonces quiero un texto para que me suba el ánimo ya, esfuérzate y sé valiente. Pero yo no necesito un texto para que me suba el ánimo, necesito un texto que me diga qué es lo que debo hacer. Y si quiero que el Señor esté conmigo, y que no tema ni desmaye, el Señor va a estar conmigo, pero va a estar conmigo siempre y cuando yo tome mi responsabilidad de leer la Biblia, de que esta ley no se aparte de mi boca, de que medite en ella de día y de noche, de que la guarde, de que haga conforme a lo que está escrito ahí, de que la ponga por obra, para que entonces nuestro camino sea prosperado y todo nos salga bien. Pero como seres humanos queremos todo tan fácil, queremos todo rápido. Señor, yo quiero que las cosas salgan bien ahora. A veces hacemos lo más fácil. Quiero que el día me vaya bien. Voy a orar. Señor, que me vaya bien. Eso es lo más fácil. Pero si quiero que me vaya bien, también soy responsable de eso.
soy responsable de eso. No puedo todo dejarlo así, ¿no? Tengo que ser responsable. Uno dice, pero oré en la mañana para que me fuera bien y no me fue bien. ¿Se fija que a veces ha pasado? No me fue bien, ¿y por qué no me fue bien? Claro, no me fue bien porque no puse por obra la palabra. ¿Cómo el Señor me va a ayudar en algo que está en contra de la palabra? Me puse a pelear con alguien en el trabajo, no sé, me pasó algo en la casa, hice esto, otro, yo oré. Pero eso no basta si la oración no va acompañada de la palabra de Dios. Si la ley de Dios no es nuestra meditación de día y de noche, no nos sirve de nada. La palabra de nuestro Dios dice en Lucas 11:28. Lucas 11:28. La relevancia, la autoridad que tiene la palabra de Dios. Lucas 11. Lucas capítulo 11, versículo 28. Mire lo que dice el título. Lucas 11:28. Y él dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. ¿Quiénes son los bienaventurados? ¿Quiénes son los felices? ¿Quiénes son los bendecidos? ¿Quiénes son los bendecidos? Los que oyen la palabra y la atesoran. Guardarla no significa que usted la guarda. Aquí habla en el sentido guardar, en griego, ¿cierto? Es atesorarlo. Es atesorarlo de tal manera que cuando tenga que usarlo, ahí lo veo. Es su tesoro. Entonces, como es su tesoro, en el momento que usted debe utilizarlo, ahí lo veo. También la Escritura nos va diciendo, ¿cierto?, por medio de su palabra, en Mateo 7. Mateo 7, en el mismo libro de Mateo. Mateo capítulo 7, versículo 24. ¿Por qué necesitamos de la palabra? ¿Por qué esta debe ser nuestra autoridad? ¿Porque el Señor quiere gobernarnos y hacernos mal? No, Él quiere nuestro bien. Pero escuche esto. Mateo 7, 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, ¿qué es lo que hay que hacer? Oír la palabra, oír la autoridad máxima de Dios y hacerlas. Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia y vinieron y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió la lluvia y vinieron y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque enseñaba como que tiene autoridad y no como nosotros. Muchas veces queremos que nuestra casa esté sobre la roca. Yo creo que ese es el deseo de cada uno de nosotros, que mi vida esté en la roca. Y uno puede decirlo, Señor, que mi vida esté en la roca para que cuando venga el viento y vengan todas las dificultades yo permanezca. Pero nuevamente estoy viendo con presuposición en la Biblia. Debo leer primero el contexto. Y el contexto me dice que si yo oigo esta palabra, tengo que ponerla por obra. Y ahí voy a ser una persona prudente. Pero no puedo ser prudente antes. O no basta, los dos oyeron. Si se fijan, los dos oyeron. Pero uno la puso por obra y el otro no. Eso. Si no queremos ser despedazados, si no queremos que nuestra ruina sea grande, hay que oírla. Y esto en cada aspecto de nuestra vida. En cada aspecto de nuestra vida. Queremos estar cimentados en la roca. Vamos a la Biblia. Estudiemos. Démosle la relevancia que importa. Veámosla como algo tan importante para mi vida. Y la pongo. Y esto es lo que me cuesta más. Yo le digo que usted está predicando y cree que esto es fácil. No, pues si también es difícil. No es fácil tomar las decisiones conforme a la palabra de Dios. No es fácil hacer las cosas en la vida conforme a la palabra de Dios. Pero de algo estoy seguro. Que si lo hacemos, nos va a ir bien. Nos va a ir bien. Pase lo que pase, nos va a ir bien. ¿Qué pasa si no apoyo un robo en el trabajo? ¿Qué pasa si no apoyo esta mala decisión que se está haciendo? No, que me puede pasar esto, me puede importar, me puede pasar esto y esto otro. No. Ampárese en la verdad. ¿No? Ponga por obra la palabra de Dios y no tema. No tema.
caerle bien a la gente, en realidad, lamentablemente no va a ir mal. Y mi ruina va a ser nada. Entonces, vamos entendiendo que esta autoridad no es solo en lo que creemos acerca de Dios, no es solo en lo que nosotros debemos hacer, sino en cómo se aplica esto a nuestra vida, cómo esta autoridad rige nuestra vida verdaderamente. Isaías 66:2. Isaías 66:2 dice así la palabra del Señor. Isaías capítulo 66 versículo 2. Isaías 66, 2. El consejo de la palabra de Dios, su autoridad, su gobierno. Mi mano hizo todas las cosas. Y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. ¿A quién va a mirar? El Señor hizo todo. Él es dueño de todo. Pero ¿a quién el Señor va a mirar? Al que es pobre y humilde. Humilde no significa que se haga el eso, no. Humilde significa una persona que está dispuesto a someterse a otro. Eso es humildad. Humildad es reconocer, sí, Señor, soy un pobre en espíritu. Soy una persona que necesita, Señor. Me caigo, Señor. Hago esto mal, a veces no hago las cosas bien, Señor, pero ayúdame a hacer tu palabra. Si eso es lo que Él quiere que reconozca, no quiere que vayamos delante de Él. Señor, a mí me cuestan algunas cosas, pero lo voy a hacer. No. Tengo que reconocer mi pobreza, amigo. Toda esta bendición parte reconociendo nuestra pobreza, nuestra carencia, nuestra debilidad. Y aquellos que reconocen esta pobreza, aquellos que se van con un espíritu humilde, decir, Señor, no voy ante el Señor, no, es que no quiero, no, Señor, aquí estoy, porque tiembla tu palabra, porque tu palabra me hace temblar, Señor. No estoy diciendo, hermano, tiembla ante la palabra y que no, estoy diciendo que esta palabra cause algo en su vida, cause hechos. No solamente, ¿cierto?, un símbolo que retiñe, que se va al sonido y hasta ahí no llega. No, tiene que causar esta palabra algo. En el verdadero cristiano va a causar esta humillación a Dios y reconocimiento de la debilidad, porque la palabra es la que está primero. La palabra es la que está primero. Romanos capítulo 13, versículo 2. Romanos capítulo 13. Versículo 2, dice así la Escritura, con respecto a la autoridad. Romanos, capítulo 13, vamos a leer el verso 1. Día se predicó con respecto a esto cuando vino la crisis social. Creo que lo tenemos entendido. Dice Romanos 13:1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay, por Dios han sido establecidos. De modo que quien se opone a la autoridad, ya lo establecido, por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación. Esto es con la autoridad secular, como lo explicamos la otra vez. Estaba bien que los cristianos tuvieran la crisis social y haciendo tía cosas y haciendo todo eso. No. Venir a escupir un carabinero, golpear un carabinero, hacer esas cosas, los cristianos no tienen que andar con eso. La Escritura dice sométanse, porque Dios ha establecido la autoridad. Él estableció que exista el carabinero. ¿Cierto? No se le ocurrió a las personas. Él estableció los militares, Él estableció, ¿cierto?, que exista un gobierno, que existan los ministerios. Entonces, que ellos lo hagan bien o mal es otra cosa. Pero Él ha establecido que existan los abogados, que existan los jueces. Él ha establecido este gobierno. Y si uno se quiere ir en contra de estas cosas, se está oponiendo ¿a quién? A la autoridad máxima de Dios. Pero si en temas seculares resistimos a Dios cuando nos vamos en contra de la autoridad secular y se acarrea mucha condenación, ¿cuánta más condenación se acarrea cuando nos vamos en contra de la autoridad máxima que es la palabra de Dios? ¿Cuánto más? A mí en contra de la palabra misma de Dios. Yo no sé lo que usted va a hacer. Usted tampoco sabe lo que va a hacer, pero Dios sí.
y Él es la autoridad máxima. Él es la autoridad máxima. Porque al que mucho se le da, mucho se le va a pedir también. Porque está siendo expuesto al monte Sinaí, a la palabra misma de Dios. Y eso produce estrago en aquellos que la oyen. Y también producirá condenación en aquellos que la desprecian. ¿Cuánto? Quiero que medite esto. ¿Cuánto más el que se oponga a la palabra de Dios? ¿Cuánto más juicio va a caer? ¿Para qué? De eso es lo que hablaríamos hoy, hermanos, de la autoridad superlativa que tiene la Sagrada Escritura. Vamos a orar. Dios Padre, la autoridad de las Sagradas Escrituras está por encima de todas las cosas. Ayúdenos, Señor, a entenderlo. Ayúdanos, Señor, a convencernos de esta verdad, a llenarnos, a impregnarnos de esta palabra de Dios. Que esta palabra de Dios sea lo fundamental en nuestra vida. Oh, Señor, nos falta tanto. Si nos cuesta, Señor, conocer cuántos libros son de la Biblia y cuáles son cada uno de ellos, cuánto más cada palabra que está ahí, Señor. Pero que nos cueste no significa que debamos alejarnos. Que nos cueste significa que debemos profundizar más en él. Debemos decir, Señor, quiero oír tu palabra. Quiero temer a ella. Quiero acercarme en primer lugar como un pobre, Señor. Como alguien que está en la miseria espiritual. Que solamente puede ser enriquecido por las abundantes riquezas de tu gracia, Señor. En toda fe, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Señor, ayúdanos a no ser, como dijo Santiago, oidores de la palabra, sino también hacedores de ella. No creemos, Señor, que haciendo tu palabra alcanzamos la salvación por medio de nuestras obras. No, solamente decimos que al regirnos bajo tu autoridad, eso demuestra que tú estás obrando en nuestra vida. Eso muestra y demuestra, Señor, que hemos nacido de nuevo porque nuestra vieja naturaleza ha sido alejada para darle paso a esta nueva criatura en Cristo. Señor, que podamos evitar esto. Cuánto mayor juicio acarreará a aquellos que se vayan en contra de la autoridad que es la palabra de Dios. Te ruego, Dios mío, por cada una de nuestras almas, por cada uno de nuestros amados hermanos y hermanas de fe. Te ruego, sí, Señor, que la gracia, la paz y la bendición de Cristo sea sobre cada uno de nosotros. Y la iglesia del Señor sea bendecida en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor, nuestro Salvador, bendiga y que tenga